Bienvenidos a esta Semana de la Fertilidad que desde el Departamento de Matrimonio y Familia y de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia estamos realizando. Como ya quizás saben, pues lo hacemos en la última semana de julio, recordando el aniversario de la encíclica Humanae Vitae, una encíclica profética que nos puso a todos a pensar en la importancia de ver la fertilidad dentro de la dinámica del amor. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Isabel Restrepo. Ella es médica ginecobstetra, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y tiene un doctorado en bioética. Además es médico consultora de naprotecnología. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por este espacio que nos regala. Buenas tardes, Padre Nelson. Muchas gracias por la invitación y qué bueno hablar de este tema de interés para todos. Bueno, entonces en este primer episodio de este podcast de la Semana de la Fertilidad vamos a ahondar en el ciclo biológico menstrual y una mirada integral al cuerpo femenino. Recordemos que la frase que nos lleva como hilo conductor de esta semana es: redescubre la grandeza de la fertilidad de la pareja humana. Conócela y cuídala. Entonces hoy vamos a abordar este ciclo biológico, el ciclo menstrual, pues desde esta perspectiva integral de la persona. Doctora, cuéntenos entonces qué es este ciclo biológico. Empecemos por ahí. Pues el ciclo biológico nos interesa a todos porque es un proceso pues complejo, es biológico además, se necesita también comprenderlo para también luego entender esta grandeza de la fertilidad humana, ¿no? Y también pues saber que no es que tengamos que ser médicos o solo mujeres para entenderlo y pues por eso también pienso que este episodio pues es para todos, ¿no? El ciclo menstrual nosotros lo tenemos que entender como desde tres perspectivas que además están muy conectadas y como hemos visto en los otros episodios, pues digamos que se necesita también como esta integración, ¿no? Entonces es desde el ciclo ovárico, cuando nosotros entendemos qué es lo que está pasando en los ovarios, ¿sí? Durante el ciclo biológico, en la parte hormonal, ¿sí? Que también es como todo este baile, se puede decir, de las hormonas que van regulando todo y nos van actuando en toda esta, digamos, estos órganos de la mujer y van a tener una acción. Y el ciclo endometrial, que son los cambios que van ocurriendo en el útero y especialmente pues en ese revestimiento interno de mucho interés también para la fertilidad, que es el endometrio. Como vemos, esto es un proceso fisiológico que además pues cada mes sucede. Entonces, tres dimensiones, podemos llamarla así, ¿no? Estos tres ciclos que los tres contribuyen pues a todo el ciclo menstrual. ¿Qué es lo propio del ciclo ovárico? Entonces, en el ciclo ovárico, nosotros lo que vamos a ver es, pues partimos desde esos ovarios, ¿cierto? Que además tienen una forma como de almendra y pues van a tener una producción de unas hormonas que son los estrógenos y la progesterona. Digamos que estos órganos van a tener unas fases que nosotros vamos a dividir, podemos decir, en una fase folicular, ¿cierto? Luego la fase de la ovulación y luego pues la fase lútea. Digamos que el evento clave aquí dentro de este ciclo ovárico es la ovulación. Entonces, la fase folicular, como para entender así también como a grosso, comienza ese primer día de la menstruación y ahí pues los folículos van a empezar a crecer, ¿cierto? Van a empezar a tener un estímulo y tiene una influencia de la FSH, de la hormona folículo estimulante. Y pues durante esto van a tener diferentes nombres, diferentes aumento del tamaño, aumento de su estroma, aumento de sus componentes para llegar a ese folículo dominante. Y ahí, cuando llega a ese folículo dominante, pues va a tener una acción también, un pico previo de los estrógenos y luego pues va a producirse esa ovulación, ¿sí? Por ese pico de la LH. O sea, aquí ya empieza la hormona lúteo estimulante. Y ya digamos que empieza a subir bruscamente y pues este es como, por eso también lo decimos como el elemento clave de toda la fertilidad, porque ya provoca la liberación de ese óvulo.
puede ser fecundado o no. ¿Cuánto dura ese ciclo? De 12 a 24 horas, ¿sí? Entonces, realmente es un momento, ¿no? O sea, es como eso le ocurre, pues, una vez en el ciclo. Por eso también hablamos de que la mujer, pues, digamos que no es todo el tiempo fértil, es solamente en este momento. 24 horas, de 12 a 24 De horas. 12 a 24 horas, ¿sí? Entonces, y ya luego de esto ocurre la fase lútea. Entonces, ¿qué pasa? Después de liberar ese óvulo, ese folículo se va a transformar en cuerpo lúteo, ¿sí? Y ahí ya vamos a tener esa acción, por supuesto, por eso también hablamos de toda esta integración hormonal, vamos a tener la influencia de la progesterona. Si no hay embarazo, pues ese cuerpo lúteo se va a degenerar, ¿sí? Y ese ciclo pues ya vuelve a comenzar. Entonces, esto es importante y por eso también digamos que es ese ciclo ovárico parte del ciclo menstrual. Muy bien. Por eso es que se habla de los ciclos de 28 días y todo eso. Sí, o sea, en general el ciclo, digamos que siempre hablamos de un ciclo de 28 días, pero no es que eso es un aproximado. En general, pues también podemos hablar de que los ciclos duran de 24, ¿sí? A 35 días, ¿sí? Y esto quiere decir que son ciclos normales. Hablamos, de pronto podemos definir un poco también, pues desde la parte ginecológica, hablamos de ciclos largos y ciclos cortos, ¿sí? Los ciclos ¿Y, largos cuando son más de 38 días y los ciclos cortos cuando son menos de 24 y días. eso de qué depende? ¿O es ya según cada mujer? Es muy buena pregunta porque a veces nosotros también nos queda como inquieta y pues si cada mujer también se pregunta por qué tengo un ciclo largo, por qué tengo un ciclo corto, por qué me pasa esto, ¿sí? ¿Por qué duran más? Entonces aquí pues tiene mucho que ver la fase preovulatoria, ¿sí? Esta fase preovulatoria es inconstante, ¿sí? Es inconstante. Entonces, dependiendo de lo que dure, esos Claro, si ciclos sale van muy a... larga, el ciclo ovárico sale Sí, corto. sí, entonces por eso eso puede pasar. En cambio, la fase posovulatoria es más estable. Casi siempre dura lo mismo, casi siempre dura más o menos 13, 14 días. Perfecto. Entonces esta es la primera dimensión, el ciclo ovárico. La Sí. segunda sería el ciclo hormonal. Sí, el ciclo hormonal es el eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿sí? Entonces es un estímulo que empieza pues es desde el cerebro, en el hipotálamo, donde empieza la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Esa va a estimular la hipófisis anterior y en la hipófisis anterior pues ya se van a producir la LH y la FSH que van a estimular luego el ovario y ahí va para la producción de estrógenos y progesterona. Digamos que como clave la FSH estimula el crecimiento de los folículos, ¿sí? O sea, a nivel del ovario. La LH es la que desencadena la ovulación. Los estrógenos van a promover pues ese engrosamiento del endometrio, ¿sí? Y pues también influyen muchísimo en el moco, ¿sí? Ayudan muchísimo al que este moco cervical pues sea fértil y tenga las características. Y la progesterona pues que va a estabilizar ese endometrio, que es el que también además la progesterona nos va a elevar la temperatura basal y pues si no hay embarazo, todo esto pues los niveles bajan y comienza la menstruación. Entonces, pues también es importante estas hormonas, ¿por qué? Pues porque sabemos que dentro del ciclo de la mujer, pues también influye en el estado de ánimo, también pues como la energía, pues todo lo que afecta al sueño, la libido, ¿sí? La piel, o sea, todas las hormonas afectan el cuerpo de la mujer. Esta es una gran orquesta, ¿no? Y de hecho la vamos a ver en el episodio siguiente, toda esta orquesta de las hormonas y la importancia que tiene. Vamos entonces ahora a la tercera dimensión, el ciclo endometrial. Sí, este también pues es clave porque además aquí estamos hablando de uno de los órganos reproductores de la mujer, que es el útero, ¿sí? Entonces es importante porque ese revestimiento interno, que es el endometrio, ahí es donde vamos a ver que se va, digamos que se va a preparar para esa implantación si ocurre un embarazo, ¿sí? Entonces, pues dentro de ese ciclo menstrual, ¿cierto? De que lo que vemos, vamos a tener tres fases. Primero vamos a ver qué va a ser esa fase menstrual, ¿sí? Que es, pues en general puede durar desde el primer día al quinto día, que es cuando ocurre pues ese sangrado como tal, ¿cierto? El sangrado menstrual. Y por eso nosotros hablamos que el ciclo menstrual empieza el primer día
que ocurre este sangrado, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué pasa? Se desprende ese endometrio, o sea, es una descamación del endometrio porque, pues, ese óvulo no fue fecundado, o sea, no hubo embarazo. Entonces, es un ciclo que continúa cada mes, ¿no? Luego, ese endometrio, pues, va a tener la fase proliferativa, que ya es más o menos como desde el día 6 al 14. Y ahí, ¿qué pasa? Pues van a empezar, digamos que el estímulo de los estrógenos, pero luego pues los estrógenos bajan, ¿sí? Y ese endometrio se regenera, ¿sí? Y luego ya la fase secretora, pues que es más o menos del día 15 al 28, y ahí ya vemos que es la acción, en esta fase está la acción de la progesterona, entonces pues como decíamos de esa importancia de las hormonas, y convierte el endometrio pues en ese, digamos que un endometrio apto, un endometrio adecuado para, pues, digamos que una implantación. Y si no hay embarazo, pues ya se desintegra y comienza una nueva menstruación. Entonces, eso es como lo que en general que ocurre cada mes. Doctora, dentro de todos los estudios que usted ha tenido, atendiendo tantos casos, em, y de las investigaciones que se hacen, cuando usted contempla estos tres eventos cíclicos que nos acaba de decir, en los ovarios, en el útero, en todo el cuerpo, ¿qué es lo más maravilloso que ha descubierto? Pues que es la armonía, o sea, como la armonía en, pues que también además nos habla como de una perfección del cuerpo humano. Entonces, porque además trabajan integralmente, o sea, se necesitan unos a otros, o sea, va ocurriendo al tiempo, o sea, cuando vamos viendo, pues también digamos que gráficamente vamos estudiando estos folículos, cara también, digamos, a la búsqueda de un embarazo, hablando de fertilidad, vamos viendo cómo se va, digamos que preparando esa fase folicular para ese momento de la ovulación, pero al mismo tiempo vamos viendo ese estímulo y esa pues actuación de la hormona folículo estimulante, luego esa luteinizante, ¿sí? Y luego esos cambios a nivel del endometrio. Entonces, sí realmente pues es algo muy integral y pues por eso digamos que la grandeza del ciclo menstrual para pues el reconocimiento de la fertilidad y también, pues, digamos que nos ayuda a conocernos, ¿no? O sea, conocernos como mujer, pero también, pues, en la pareja es también, digamos que ayuda también a esa corresponsabilidad, pues, también en esa fertilidad humana. ¿Cómo una persona, en este caso la mujer y bueno, el varón cuando la acompaña, puede acercarse a conocer todo este sistema? Porque son términos muy técnicos, con una profundidad. ¿Cómo una mujer puede también acercarse a ir conociendo un poco todo esto? Digamos que dentro de todo esto también nos ayuda como hay marcadores, hablamos de biomarcadores clínicos que pues cara también, no sé, como a la relación de pareja, ayudan a ver cómo estamos, ¿no? Cómo estamos. Entonces es importante saber cuánto dura ese ciclo, ¿cierto? Esa duración del ciclo. También esa fase prepico, o sea, esa fase prepico de la ovulación, cómo es, cuánto dura, ¿sí? Como decíamos que puede tener cambios ese ciclo del moco, ¿cierto? El moco cervical, pues que también vamos a ver un episodio, digamos que la grandeza de ese moco cervical, porque además es el que recibe ese espermatozoide, es el que además ayuda a que ese espermatozoide sí dure lo suficiente para ya luego ser capaz de fecundar ese óvulo. Entonces también es importante porque es la puerta de entrada, ¿no? Es importante identificar cómo estamos en cuanto al moco cervical. Luego también la duración y la estabilidad de la fase pospico. Entonces, eso también, porque pues aquí estamos hablando de esa acción de la progesterona, o sea, como qué está pasando, si está bien, si tenemos buenos niveles, todo. Luego vamos a identificar también dentro de estos biomarcadores clínicos un sangrado inusual, sí que también, digamos, como pareja, pues nosotros también, pues la mujer lo identifica, pero sabemos que, pues, qué está pasando, ¿cierto? Estamos buscando un embarazo, entonces, porque hay un sangrado inusual, ¿sí? Y también ese sangrado pre y postmenstrual. Entonces, a veces manchados que no son los días adecuados, ¿cierto? Entonces, nos pueden llevar a identificar patologías. Y pues esto necesita comunicación de pareja, ¿sí? Esto necesita un diálogo
Y pues por eso también, digamos que dentro de la consulta de fertilidad, pues se deben tratar y se debe llevar como los dos, ¿no? Hombre y mujer, ¿sí? O sea, no es solamente como que es la mujer y ya, sino que es importante, pues sí, trabajar como los dos. Cuando, cuando esos tres ciclos, pues tres dimensiones del ciclo, como que pierden la armonía, pues me imagino que trae problemas de salud. Sí, entonces es importante porque pues sí vamos a tener con manifestaciones clínicas, como decía, pero también entonces nos ayudan a identificar, pues no sé, a veces ese ciclo puede manifestarse con dolor, ¿sí? Entonces puede haber un dolor dentro Entonces hay que de estar la atento a menstruación. todos esos síntomas. Sí, sí, porque está relacionado con patologías como la endometriosis, también los ciclos más largos con el síndrome de ovario poliquístico, pues sí, a veces también con ausencia de menstruación o amenorreas, pues que son ausencia de estos ciclos. Entonces nos puede llevar a patologías y pues por eso es tan importante conocerse y reconocer a través del ciclo características pues para también llegar antes, ¿no? O sea, que no esperemos, no acostumbrarnos como a que estamos mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, y pues también es súper bonito porque es un reconocimiento fisiológico, ¿no? O sea, solamente como al observar, también vamos viendo esas patologías ginecológicas. Y implica, pues, de conocerse también aprender a escuchar el cuerpo, Sí, porque va exacto. como hablando, ¿no? A lo mejor hay un síntoma nuevo, Sí, alguna reacción nueva y decir, oiga, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Porque me está hablando de que hay algo que quizás no sé explicar, pero que me está advirtiendo de algo. exacto, sí. El ciclo menstrual es el lenguaje del cuerpo femenino, entonces nos ayuda sí, a saber qué está pasando. O sea, esas alarmas, pues sí, que a veces también nosotros mismos podemos volverlas patológicas, pero no son tantos, sino es más de que no habíamos observado, qué es lo regular en nosotros, cómo son nuestros ciclos irregulares, y pues saber que cada mujer tiene como esa partitura distinta, ¿no? Entonces, también cada mujer debe observarse para ver eso, cómo está esa sinfonía, ¿no? Y de ahí, pues vamos a sacar ya más conclusiones y por supuesto es esa pues puerta para el conocimiento de la fertilidad. Doctora, yo he escuchado de muchos profesionales de la salud que se han adentrado en todo esto del ciclo y de los métodos naturales de regulación de la fertilidad, decir que en la universidad no les enseñan eso. Oiga, si es tan hermoso, si es tan especial, si tiene como esa armonía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se tiene como tan en cuenta eso? Digamos que en la universidad, pues bueno, además porque además soy profesora de universidad, sí lo enseñamos, porque también le estamos mostrando la grandeza pues, de los métodos de regulación de la fertilidad natural, que realmente yo creo que también, digamos que se han desplazado o que a veces se ven como un obstáculo, una barrera, porque no se conocen y porque no sé todos los beneficios que tienen los métodos de regulación de la fertilidad natural. Entonces, es importante como detenerse en ese ciclo, en esas fases, y pues eso nos ayudará de verdad a entender la grandeza de esta herramienta, porque es que es una herramienta que nos sirve a todos, sirve a la pareja, sirve a los médicos y pues sirve a todas las mujeres. Entonces es importante realmente como detenernos más y no quedarnos como solamente, no sé, como en las aplicaciones, que a veces ahorita de pronto están muy en uso, pero el conocer esa gráfica real de la fertilidad, del ciclo menstrual, pues ayuda como también pues a espaciar o a buscar esos momentos, sí, esa fertilidad natural, ¿no? Además, porque conocerlo, observarlo, el ciclo, pues va una serie de herramientas pues para tomar decisiones informadas, ¿no? Que es en última lo que se quiere. Sí, lo más importante es que le sirva pues también así como decíamos a la pareja, a la mujer y al médico, ¿cierto? Al ginecólogo, al médico general, pues porque también esto nos ayuda a todos a identificar más rápido, pues sí, estas, digamos que anormalidades y saber qué está pasando, o sea, que está baja la progesterona,
qué está pasando también con, pues no sé, con el estado de ánimo de la mujer, en qué fase está, por qué hay más sensibilidad, por qué está ese dolor pélvico, que además el dolor es una de las causas, de las principales causas de consulta en ginecología, la dismenorrea, ¿cierto? Que es el dolor durante el ciclo menstrual y pues está asociado a muchas cosas. Entonces, ya con la gráfica podemos observar, identificar la raíz, como la raíz de lo que está pasando, ¿sí? Que digamos, eso no nos lo muestran las técnicas de reproducción. Digamos que se salta, ¿no? Se saltan muchas cosas y pues a veces también ni siquiera por eso llegan a lograr pues esa grandeza de la procreación humana. Usualmente cuando se habla del ciclo en sus tres dimensiones, que nos lo ha mostrado hoy, se tiende a reducir solo a un episodio que se llama la menstruación o la regla. En cambio, aquí hemos visto que es todo un proceso con una riqueza muy grande. ¿Cómo poder sintetizar qué es el ciclo menstrual? Entonces, la integración de esa fase ovárica, la fase endometrial, ¿sí? Y la fase hormonal. Entonces, eso es el ciclo menstrual, la integración de estas tres fases para, para poder pues, lograr que cada mes pues, ocurra realmente esa ovulación, que es el punto clave realmente del ciclo de la mujer, que haya una ovulación. Eso es como lo que queremos cada mes. Pues es como el culmen de este proceso, la ovulación. Doctora, muchas gracias. Nos Ay, ha dejado muchas. provocados para que las personas, pues con su ginecólogo, con su médico o con otros espacios de formación, especialmente las mujeres, busquen pues una mayor formación para conocer su ciclo menstrual. Una palabra final dirigida a las mujeres y otra dirigida a los caballeros que las están llamadas a acompañar. Pues bueno, dirigir a las mujeres que el ciclo biológico es clave para aterrizar también esos conceptos y es como la gran herramienta para el conocimiento de la fertilidad. Y a los hombres, pues que realmente el también ayudar como en este reconocimiento del ciclo en la mujer, pues ayuda también a tener más empatía, mejor comunicación de pareja y pues esa corresponsabilidad en la fertilidad humana. Bueno, doctora, no, muchas gracias por este espacio y por esta invitación a las mujeres, a las parejas, a conocer la grandeza de la fertilidad, para cuidarla, para protegerla y para desde allí ver una armonía para su vida. Y lo seguimos a los demás invitando al siguiente episodio de este podcast. Muchas gracias, Padre, por la invitación y muy importante esta semana la fertilidad humana. Sí, los animo a seguir escuchando todos los episodios.